Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Te saluda el profesor Jorge Vergaray. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema sobre cómo podemos balancear una ecuación química por el método redox. ¿Sí? Por el método redox. Pues, redox viene de dos voces, que vendría a ser re de reducción y ox de oxidación. Cabe señalar de que en las escuelas superiores inclusive, tanto de Latinoamérica como España y el resto del mundo, mucha gente tiene problemas académicos a la hora de poder determinar un balance correcto de una ecuación química por el método redox, ya que les resulta penoso hacerlo por el método de tanteo o de simple inspección, como también se le debe llamar, ¿sí? Entonces, para ello, te voy a exponer brevemente el procedimiento que tenemos que realizar para poder balancear por este método tan importante y tan necesario que ha venido como tema, como pregunta de examen de admisión en diversas universidades aquí de Perú como del extranjero, es decir, del mundo entero. Veamos cuáles son los procedimientos brevemente, por favor. Veamos. Lo primero que debes hacer es, dada la ecuación química, teniendo tu ecuación química, entonces hay que determinar los estados de oxidación o números de oxidación de cada uno de los elementos que conforman a esta ecuación química. Cabe destacar que cuando hay compuestos químicos, como recordarás, el estado de oxidación del hidrógeno normalmente es +1 y del oxígeno normalmente es -2. ¿Correcto? Así es. Así como si de todas formas, si hablamos de un compuesto en total o de una sustancia en total, para ser más claro, el estado de oxidación tiene que ser al final igual a 0. La suma de los estados de oxidación, a eso me refiero. Siguiente paso, identificamos a los elementos que cambian, que han variado de estado de oxidación. ¿Quiénes van a ser? Bueno, si hay un aumento en el número de oxidación, entonces ese proceso, ¿cómo se llama? Se llama oxidación, ¿correcto? Y si eso sucede, debe haber pérdida de electrones. Repito, si hay una oxidación, hay pérdida de electrones y se detecta cuando hay aumento en el número o estado de oxidación. Mientras que lo opuesto también sucede a la vez, ¿no? De forma simultánea, claro, con otro elemento normalmente. ¿Cuál es? El de que va a bajar el estado de oxidación. Y si hay baja el estado de oxidación entre reactante y algún producto, es porque se ha ganado electrones, ¿correcto? Ese proceso, ¿cómo se llama? Se llama reducción. Muy bien, se llama reducción. Una vez identificados esos elementos que se han oxidado, que se han reducido, ¿correcto? Entonces tenemos un paso siguiente, que es el que tenemos que determinar la cantidad de electrones que se han transferido, ¿sí? Y para eso, por supuesto, ¿usted qué tendrá que hacer? Bueno, sabiendo cuántos electrones se ganó por cierto reactante y también otro que lo perdió, entonces hacemos el balance electrónico con números sencillos que van a implicar un balance, repito otra vez, un balance electrónico. Ese número de electrones en total ya transferidos tiene que ser, como es lógico, igual. Es decir, el número de electrones ganados, el número de electrones perdidos. Para eso, entonces, vale decir, el balance electrónico debe tener números sencillos, los cuales entonces van a ser incluidos después al momento de tener que hacer el balance total. Es decir, pueden servir de coeficientes a las sustancias a las cuales ellos están implicados. ¿Correcto? De manera entonces que una vez hecho ya el balance electrónico, una vez ya conocido tal, entonces se procede a realizar un tanteo ya total de la ecuación química, donde esos números utilizados en el balance electrónico han sido utilizados también como para poder ser coeficientes, inclusive de las sustancias implicadas. Así entonces verificarás si hay balance de tal o cual el elemento que está presente en la ecuación. ¿Correcto, mis amigos? Entonces, vamos a desarrollar un ejemplo
y más sobre cómo trabajar con un balance, balance atómico, perdón, de reacciones por el método redox. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. Ok, amigos, desarrollemos por favor el balance de la siguiente ecuación química que acá está expuesto en nuestro pizarrón, por favor, como podemos observar. Y la pregunta dice, bueno, se especifica en el ejemplo que usted debe determinar la suma de coeficiente de los productos, obviamente de la ecuación balanceada. Entonces tenemos que trabajar en el balance de este dicromato de sodio junto con el ácido clorhídrico, los cuales al reaccionar dan como producto el cloruro crómico, además de cloruro de sodio y agua. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Te recuerdas? Primero, era determinar, dada la ecuación química, determinar los estados de oxidación de cada uno de los elementos implicados. Comencemos por allá, por favor, con los reactantes, con estos reactantes. En el caso del oxígeno, recordarás que en sus compuestos normalmente el estado de oxidación es -2 y no es para menos, acá también sucede lo mismo. El estado de oxidación del oxígeno es -2 y del sodio, como es un elemento alcalino, un elemento de grupo 1A de la tabla periódica, el estado de oxidación es +1. Dado eso, entonces, ¿cuánto valdría el estado de oxidación de cromo? Bueno, sacamos las cuentas y acá nos damos con que el estado de oxidación de cromo es +6. Porque acá 2 por +6 te da +12, 2 por 1, 2 te da en total +14. Y 7 por -2, -14 hace que todo sea 0. Obviamente está correcto. Pasamos al siguiente. Acá en el HCl, H vale +1, usualmente el hidrógeno tiene carga +1, lo cual el cloro hace de que tenga de estado de oxidación -1. Vamos a poner acá -1 de estado de oxidación para el cloro. ¿Correcto? También todo debe valer 0. Pasamos al otro lado y acá el cloro aparece en el cloruro crómico. Entonces acá también sucede que el cloro tiene estado de oxidación -1, ahí está, -1, mientras que el cromo va a tener estado de oxidación +3, para que todo llegue a ser 0. Repito, acá el cloro es -1, ¿correcto? -1 y nuestro cromo sería +3 y todo sale 0. El cloro, el gas cloro, ¿qué estado de oxidación tendría? Ah, está solo. Entonces, en ese caso, es el único elemento, por lo tanto, acá su estado de oxidación será 0, ¿correcto? Será 0. Acá tenemos el cloruro de sodio. Cloro es -1, ahí está, -1, y acá el sodio será +1. Repito, este sodio es +1, el cloro es -1 y como tal entonces, bueno, todo eso debe sumar 0 respecto a el total del estado de oxidación. En el agua, el hidrógeno es +1 de estado de oxidación y el oxígeno -2 para que también todo te dé 0. Es decir, 2 por +1 me da +2 y oxígeno -2 para que todo sea 0. Muy bien, ahora vamos a hacer uso de nuestro procedimiento. ¿Cuál era? Una vez colocados los estados de oxidación, identifico los elementos que han cambiado de estado de oxidación. A ver, ¿quién ha cambiado? ¿Verdad que el cromo? Sí, de cromo +6 pasa a cromo +3. ¿Verdad que el cloro también? El cloro también ha cambiado. De -1 pasa a 0. Entonces hay que señalarlo, por favor. Lo vamos a señalar acá de manera siguiente. De la manera que aquí el cromo, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo acá abajo. Nuestro cromo lo pondremos de esta forma. Ahí, muy bien. Acá señalamos que el cromo ha cambiado de estado de oxidación al pasar de ¿cuánto? De +6 a +3. Mientras que el cloro también ha variado de estado de oxidación. Acá está, acá lo tenemos. El cloro ha cambiado desde -1 pasa a 0, profesor. Ahí está.
ha cambiado de estado de oxidación. Ahí le estamos señalando. Muy bien, creo que son los únicos, así que entonces hay que verificar quién se oxida y quién se reduce. ¿Puedes tú ayudarme? Bueno, aquí verás de que el cromo, al pasar de estado de oxidación más 6, mira, más 6 pasa a más 3. Ha bajado su estado de oxidación. Eso se llama reducción. Entonces acá decimos que el cromo se ha reducido. Ponemos, hay profesor acá, reducción. Mientras que el cloro, al pasar de -1 a 0, hay un aumento. Ese aumento se va a llamar, simplemente el proceso se va a llamar oxidación. Vamos a ponerle acá, se llamaría oxidación. ¿Ok? Hay oxidación allí y por supuesto va a haber pérdida de electrones, ¿ah? Por si acaso. Pero un detalle, un consejo importante, jóvenes. ¿Qué es necesario que hagamos acá? Bueno, tenemos que observar que los elementos que están, fíjate, ¿eh? Que están relacionados con estas flechitas que tú has colocado, tienen que estar balanceados para hacer un correcto balance de electrones luego. O sea, tiene que haber la misma cantidad de átomos de esos que están variando de estado de oxidación. Si yo tengo acá 2 cloros y acá tengo 1, el consejo que te hago es de que coloques un número acá que haga aunque sea un balance, digamos, momentáneo al menos, de este átomo, de este elemento cloro. Es decir, de los que están variando estado de oxidación. ¿Correcto? No estoy tocando a este cloro que está acá, por si acaso. No. ¿Ya? Porque este mantiene el estado de oxidación que estaba acá, ¿no es cierto? Que se encuentra acá como -1. No. Tiene que ser con los que están cambiando. Igual sucede con el cromo. Acá hay un átomo de cromo, mientras que acá hay 2. Ah, profesor, como acá hay 2 cromos, acá hay 1, hacemos un balance momentáneo. Ponemos acá 2. Para que haya entonces, para que haya ahí la misma cantidad de átomos y por supuesto pueda entonces realizar mi tanteo correcto, mi balance total correcto. Sigamos. Acá, en la reducción, multiplicamos para sacar el número de electrones. Vamos a tener que verificar la cantidad total del estado de oxidación o en todo caso de la carga total que tenemos dado el cromo. 2 veces más 6, 2 veces más 6 me da más 12, ¿verdad? Mientras que acá el cromo, hay una unidad de cromo que es de carga más 3, pero son 2 cromos. 2 por más 3 me da más 6. Entonces, en el fondo, el cambio en carga sería de más 12 a más 6. De más 12 a más 6 hay obviamente 6 unidades. Esas 6 unidades significa que se gana, dado la reducción, se gana 6 electrones. Se gana 6 electrones. No lo olvides. De más 12 a más 6, obviamente hay 6 unidades, entonces hay ganancia de 6 electrones. Debido a eso baja el estado de oxidación. Acá, en la oxidación debe haber un aumento. Veamos, cloro -1 una vez, pero como son 2 cloros, sería todo esto menos 2. Menos 2. Pasa a 2 por 0, 0. ¿Cuántas unidades hay desde menos 2 a 0? 2. Muy bien, hay 2. Entonces acá en la oxidación se pierde. ¿Cuánto se va a perder? Se pierde 2 electrones, profesor. Entonces de menos 2 a 0 se pierde 2 electrones. Lo colocamos ahí para que podamos entonces hacer fácil nuestra consulta. Si acá se gana 6 electrones y aquí se pierde 2, entonces obviamente no está todavía balanceado los electrones. No se puede todavía decir la cantidad de electrones transferidos a menos que hagamos el balance electrónico. ¿Y eso cómo se hace? Fácil. Se hace así. Vas a tener que aquí multiplicar por números sencillos, simples, que permitan balancear. De preferencia van a ser números enteros. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, si aquí sería 6 por 1, acá habría 6 electrones que se ganan. Para que haya 6 electrones que se ganan, alguien debe perder. Y eso lo hace en este caso este cloruro. Por lo tanto, 2 por, ¿qué número? Por 3 tiene que ser. Por 3. 2 por 3, 6. Se pierden 6 electrones en un lado y este otro, el dicromato, va a ganar esos electrones. Ahí está, se ganan 6 electrones. Con lo cual, entonces, el número, vamos a poner por acá, el número de electrones transferidos,
¿Cuánto es? Ah, entonces se han transferido, dado la condición, 6 electrones. ¿Correcto? Y ya está bien colocado. Entonces, ahora con esos números, ¿qué voy a hacer? Como decía, entre el paso 3 y 4, entonces estos números vamos a incluir en los coeficientes, como coeficientes, si se puede, de las sustancias que la implican, las sustancias que están involucradas. Por ejemplo, acá, mira, este 3 entra acá, mira, fíjate, acá va a entrar, ¿no? Este 3, acá por supuesto momentáneamente es 1, entonces sería 3 por 1, acá sería 3, listo, ¿no? 3. Y acá 3 por 2, como entra como multiplicando, entonces acá 3 por 1, 3, y acá 3 por 2, ya no va a ser 2. ¿Cuánto va a ser ahora? Va a ser 6, ¿ya? 6. Claro, de repente puede cambiar, no se olvide eso. Puede cambiar. Vamos a ver, eso vamos a ver hasta el final. Luego acá, mira, fíjate, este 1 entra acá multiplicando. 1 por 2, 2. Y acá, como no hay nada, sería 1 por 1. Acá sería 1. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí los números implicados colocados en las sustancias respectivas. El paso 4 dice que tenemos que hacer un tanteo final, una inspección final, verificar si todo está debidamente balanceado y vamos a ver si lo está. Y si algo hay que cambiar, se cambia, ¿no? Por eso se llama tanteo final. Entonces, apreciemos al cloro, por ejemplo, perdón, al cromo, donde acá hay 1 por 2, 2 cromos, no hay más cromos en los productos y en efecto 2 por 1, 2, hay 2 cromos en los reactantes. Balanceado el cromo. ¿Qué es el sodio? 2 por 1, 2 sodios. Acá hay 1, profesor. Ah, entonces acá tiene que ser ¿cuánto? Le pones 2. Ya está. 2 sodios, 2 sodios. El sodio también está balanceado. ¿Recuerdas? El cromo también ya está balanceado. Ahora vamos con el cloro. El cloro. ¿Cuántos cloro hay en los productos? Analicemos, veamos. En los productos tenemos acá, verificamos, 3 por 2 hay 6 cloros. Y acá también hay, mira, 3 por 2 hay 6 cloros. En total van 12. Pero acá también hay. 1 por 2 me da 2. ¿Cuántos cloros hay en total? Te pones a pensar. 6, 6 y 2, 14 cloros. Ah, si son 14, entonces creo que este número 6 ya no debe ir. Porque acá, mira, fíjate, si hay 14 cloros a la derecha, tiene que haber 14 cloros a la izquierda. Para que haya 14, entonces 6 no le va a ayudar, digamos, no va a permitir un balance. Entonces lo vas a cambiar y le pones acá el número 14. 14. Donde aquí en efecto habría 14 cloros. No te olvides que eso es necesario porque digamos, en el procedimiento se indica que debemos hacer un tanteo final. No te olvides eso. Ya está. Listo. 14 cloros, 14 cloros. Eso hace entonces de que la cantidad de hidrógenos, acá hay 14, y de oxígenos 7 por 1, 7. 14 hidrógenos y 7 oxígenos. Ah, entonces hay que balancear a ellos también. Bueno, el único que tiene hidrógenos y oxígenos en el producto es el agua. ¿Y cuánto era de hidrógeno? Era 14. Ah, entonces tiene que ser acá 7 de coeficiente para el agua. 7 por 2, 14. ¿Y de oxígenos? 7 por 1, 7. Y allá también había 7 oxígenos. Con lo cual, ¿qué sucede? Ya tenemos balanceada nuestra ecuación. ¿Te acuerdas que faltaba solamente eso, no es cierto? Ahí te presento ya la ecuación química totalmente balanceada. Y entonces, si se trata ya de dar la respuesta a la pregunta, en todo caso, dar lo que se nos pide, ¿qué decía? Que teníamos que sumar los coeficientes de los productos. ¿Quiénes son los productos? Los que están después de la flecha, ¿no? Acá está. Entonces, por lo tanto, acá, la sumatoria de coeficientes de los productos, entonces simplemente es lo siguiente. Hay que sumar, hay que poner los coeficientes. ¿Cuánto es? 2 para el primero, 3 para el segundo, 2 para el tercero y el 7 para el cuarto. Así que entonces, súmalo acá, por favor. ¿Cuánto sale? 2 más 3, 5. Más 2, 7. Y más 7, 14. Entonces, si esto viniera, de repente, como pregunta en tu examen, ya sea examen de admisión, ya sea de repente examen en una escuela superior
o de repente, no sé, pues hasta en tu colegio, ¿no es cierto? Entonces ya tienes ahí la respuesta. Sería 14 para el caso de esta ecuación química balanceada, que ahí te dejo para que lo puedas observar con tranquilidad. Así es, mis amigos. Correcto. Sigamos con otro ejemplo. Bien, amigos, observemos el siguiente ejemplo, por favor, el cual vamos a proceder a balancear de una vez. De hecho, fue una pregunta de un examen de admisión de una muy conocida universidad de acá de Lima, Perú. La pregunta menciona: determine los coeficientes del agua y del ácido bromídrico en esta ecuación química a la cual tenemos que balancear. Tenemos acá el bromo molecular, el dióxido de azufre y el agua, los cuales dan como productos ácido sulfúrico y ácido bromhídrico. ¿Cuál era el procedimiento? Bueno, vamos a tomar nota entonces de lo que ya vimos anteriormente. Vamos, por favor. Primero, teníamos que sacar los estados de oxidación, determinar los estados de oxidación de los átomos implicados aquí, es decir, de los elementos, para ser más exacto. Recuérdese de que el bromo, por ejemplo, como se encuentra acá, está en su forma elemental. Y dado eso, entonces, el estado de oxidación se considera solamente 0, ¿correcto? Para que todo dé, en efecto, como tal, el mismo número. En el caso del SO2, también para que todo sume 0, recordarás que el oxígeno tiene carga o estado de oxidación igual a -2. Menos 2 por 2 te da -4. El azufre tiene que ser más 4 para que todo eso llegue a ser 0. Continuamos. En el agua el oxígeno sigue siendo -2 y el hidrógeno es +1 y así todo esto saldrá 0. Correcto. Verás que ahí en este caso el oxígeno sigue teniendo la carga -2. Pero veamos qué pasa en el otro lado, en los productos. En el ácido sulfúrico el hidrógeno es de carga +1, como es bien sabido, y el oxígeno -2, donde eso permite de que el azufre asuma una carga, un estado de oxidación de ¿cuánto? A ver, sácale el valor. 4 por -2, -8. 2 por +1 es +2. Lo que hace para que se llegue a 0 es de que el azufre tenga que tener carga o estado de oxidación más 6. Más 6. ¿Correcto? Y obviamente ya será 0 todo. En el siguiente, el hidrógeno es de carga +1 y así el bromo es -1. Y por lo tanto se hace 0. Recordarás entonces que ese es el primer procedimiento que ha de hacerse dada nuestra ecuación química. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar qué elementos han cambiado, han variado de estado de oxidación. ¿Me ayudas? A ver, observe. ¿Qué elementos han variado de estado de oxidación? En este caso, primero sería el bromo. El bromo ha cambiado desde 0, ha pasado hasta -1. Fíjese, ¿no? Qué amplio. Ya está. ¿Y el otro elemento quién es? Es el azufre, al pasar de +4 a +6. Vamos señalando, por favor. Entonces aquí tenemos el primer caso, en el de azufre, que aumenta el estado de oxidación. Fíjate, de +4 hasta +6. Profesor, hay un aumento del estado de oxidación. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama oxidación. Vamos a anotar, por favor. Anotamos por acá. Esto se llamaría oxidación. Se ha oxidado nuestro elemento azufre. Y como sabes tú, ahí ya existe pérdida de electrones. En cambio, el bromo ha pasado ¿de qué? Veamos por acá. Vamos a trazarlo, por favor. El bromo ha cambiado de estado de oxidación de 0, pasó a -1. Vamos a señalar por acá dicha situación. Acá lo tenemos. Muy bien. Señaladito, ahí está. Y por supuesto, nuestro bromo, fíjese que aquí el bromo no está en la cantidad balanceada. Estamos hablando de la cantidad de átomos, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como te recomendé anteriormente, si acá tengo 2 bromos y acá tengo uno solo, entonces hay que ponerle un número para balancear a ambas especies. De manera que aquí tenemos que ponerle 2.
2, ¿no es cierto? Y entonces con ello podemos hacer la comparación de ambas y verificar los electrones que en este caso deben de ganarse. Porque al tener una baja de estado de oxidación implica eso el proceso de reducción. El bromo ha experimentado reducción. Entonces en esa reducción, ¿qué existe? Profesor, en esa reducción existe ganancia de electrones. Hay ganancia de electrones. ¿Cuántos electrones? Ya, en un momento lo vamos a determinar. Mientras que en la oxidación hay pérdida de electrones. Se pierde electrones. ¿Cuántos? También lo vamos a determinar en un momento. Correcto. Para eso entonces observarás que tanto hidrógeno como oxígeno no cambian de estado de oxidación, permanecen como tal. Más bien entonces analicemos por favor las cargas para verificar los electrones que se han ganado y perdido y los transferidos por supuesto. Verás que aquí en el caso del bromo hay dos bromos, 2 por 0, me da por supuesto todo suma 0. En el caso de bromo, ¿cómo es? Cada bromo es menos 1 de carga, pero como son 2 bromos, me da 2 por menos 1, me da menos 2. Entonces, calculas de 0 a menos 2, ¿cuántas unidades de diferencia hay? Hay 2, ¿verdad? Hay 2. Entonces, esas 2 acá se ponen. Se dice que el bromo ha ganado 2 electrones. Pero ¿de dónde ha salido esa ganancia de electrones? Debe haber otro átomo que ha experimentado tal situación. ¿Y eso es lo que sucede con quién? Con el azufre. Al pasar de más 4, fíjate, más 4 hacia más 6. Hasta más 6. De más 4 a más 6, entonces acá se debe perder 2 electrones. Se debe perder 2 electrones. Muy bien, profesor, dirás. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá, fíjate, la ganancia de 2 electrones y arriba la pérdida de 2 electrones. Profesor, entonces, ¿qué sigue de ahí? Bueno, el método es sencillo. ¿Y qué mencionaba? ¿Te recuerdas? Que cuando estos tienen una diferencia de electrones, se busca un balance. Pero en efecto, hay la misma cantidad de electrones ganados y perdidos. Entonces en ese caso, prácticamente si ya hay el mismo número de ellos, ya están balanceados los electrones. Así que simplemente sería notable poner acá por 1 a cada uno de ellos, de manera que entonces el número, acá vamos a poner, por lo tanto, el número de electrones transferidos, solamente ¿cuánto va a ser? Ya. Se han transferido solamente 2 electrones. Se han transferido solamente 2 electrones. Ahí como lo ves. ¿Te das cuenta? Entonces, bajo eso, por lo tanto, jovencitos, vamos a tener el balance colocando esos 1 adelante de cada, cada uno de los átomos, en este caso especies o moléculas que tenemos aquí alistadas. Por ejemplo, podríamos poner 1 aquí adelante, ¿no es cierto? Y también acá 1, delante del SO2 y delante del ácido sulfúrico. Pondríamos 1 por 2, ya está 2, ahí está, queda 2, delante del H-bromo y 1 por 1 delante del bromo molecular. Ahí está, perfecto, listo. Y el procedimiento todavía te mencionaba lo siguiente, que para terminar hay que colocar, ¿qué cosa? Tenemos que hacer un tanteo final, detectar hasta el final cuánto es la cantidad de cada uno de los elementos de la reacción. Veamos, en el caso de azufre, 1 azufre, ahí en el producto, hay un azufre en el reactante, balanceado el azufre. Bromos, acá tenemos 1 por 2, 2 bromos, y en el reactante 2 por 1, 2 bromos. Está balanceado el bromo, ¿correcto? ¿Qué me dice usted de hidrógeno y de oxígeno? Veamos, acá en los productos tenemos 2 por 1, 2 hidrógenos, y acá también 2 hidrógenos. Entonces en total hay 4 átomos de hidrógeno. Profesor, si allá hay 4, acá hay 2, ¿qué coeficiente he de poner aquí delante del agua? Piénsalo. Tiene que ser 2, porque 2 y 2 son 4. Muy bien, entonces ya está balanceado el hidrógeno, ¿correcto? El elemento hidrógeno ya está en su totalidad, los átomos de él están balanceados. Y el oxígeno, ¿qué tenemos? Acá tenemos, mira, fíjate, 2 por 1, 2 oxígenos, y acá también 2 por 1, 2 oxígenos. Total, 4 átomos de oxígeno.
Y acá justo en el ácido sulfúrico 1 por 4 me da 4 átomos de oxígeno, con lo cual prácticamente, ¿cómo se encuentra la ecuación química? Míralo, ¿cómo se encuentra? Obsérvalo en su totalidad. Ah, profesor, ya está balanceado. Exactamente, ya está balanceado. Es más, entonces tú contestarías, si tú hubieras dado ese examen de admisión, entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Ah, profesor, entonces diría lo siguiente, que el coeficiente del H2O, del agua, ¿cuánto es? Ah, el coeficiente del agua sería 2. Muy bien, punto y coma. El coeficiente del ácido bromhídrico, vamos a ponerle por acá, el coeficiente del ácido bromhídrico sería igual ¿a cuánto? También a 2. Con lo cual, por supuesto, tendríamos la respuesta a ese examen. ¿Correcto, amigos? Solamente un detalle más para indicar y finalizar esta parte con este balance. Que la sustancia, recuérdese por favor, la sustancia que se oxida, ¿cómo se va a denominar a la sustancia que se oxida? En este caso el SO2. Se le va a denominar agente. Agente. ¿Agente qué? A ver. Ah, al que se oxida se denomina agente reductor. Agente reductor. Y a la sustancia que se reduce, ¿cómo se le va a llamar? A ver, dedúcelo. Ah, el que se reduce, que en este caso es el bromo 2, sería el agente oxidante. Agente oxidante. Se llama agente oxidante no porque se oxida, no. Más bien, él se reduce. Se llama oxidante porque él crea oxidación. ¿Te das cuenta? Crea oxidación. ¿La oxidación de quién crea él? Ah, él crea la oxidación del SO2. Ahí está, de su vecino. ¿Te das cuenta? Él crea la oxidación de su vecino. ¿Y él por qué se llama agente reductor? Porque crea la reducción de su vecino bromo 2. En efecto, el bromo 2 se está reduciendo, ganando sus electrones como se aprecia en este balance. Mientras que los productos también tienen acá ciertos nombres, vamos a llamarlo así, que lo identifican en general. De hecho, el ácido sulfúrico proviene de la oxidación, es el producto de la oxidación. Entonces se le va a denominar forma oxidada. Él viene directo de la oxidación, así que se le va a denominar de esa manera. ¿Correcto? De esa manera, de esa forma. En cambio, el H-bromo, fíjate, el H-bromo, ahí lo ves, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar forma reducida. Forma reducida. Él viene como producto de la reducción. Muy bien. En este caso, jovencitos, entonces, eso por favor, quiero que no te olvides, quiero que lo tomes en cuenta siempre en tus balances de tipo redox. Te dejo ahí para que lo observes bien, lo veas bien y por supuesto que observes cuantas veces quieras este video. Definitivamente es un aporte importante y que quiero por favor que usted lo pueda aplicar en donde se encuentre en cualquier lugar del mundo, lo observe bien, nos dé sus comentarios, nos dé sus likes, se pueda suscribir a nuestro canal en la cual vamos a subir más videos con más ejemplos y por supuesto situaciones teórico y prácticas para que lo puedas también desarrollar en donde tú estudies. Muy bien, amigo, suscríbete por favor y te esperamos para que sigas observando el siguiente video.